Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y vamos ahora a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez, que también tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no, Marcelo? Sí, como habíamos comentado un poquito al principio del programa, tiene que ver con lo que hay detrás y las múltiples variables que a mí me parece que tenemos que tener en cuenta para entender el por qué y qué se está jugando en este conflicto entre Israel e Irán, y el papel que juega Estados Unidos y los otros actores regionales y mundiales en todo esto, ¿no? Hoy Telma en su columna nos hablaba de los efectos de un imperio en decadencia que está llevando adelante de manera defensiva todas estas acciones. Martín Gack, con la interesantísima entrevista que le hicimos, nos tiró un poquito esta idea de lo que afectaba, la importancia que tiene para Rusia esa zona, para su aprovisionamiento, a nivel geoestratégico también, y en cierta forma se hablaba como esto también ayuda a distraer un poco del terrible genocidio que se está llevando adelante en Gaza, cómo estas cosas juegan. Pero yo quería aportar otro elemento, que lo hablábamos con Telma también antes, y que tiene que ver con el papel de China en la región, claro, y cómo influye también esto. El pasado 25 de mayo, cumplió su primer viaje un tren de carga que une China con Irán. Este tren es un proyecto que tuvo su origen en los acuerdos económicos que Telma también anunciaba en su columna, que firmaron China e Irán en el año 2021 como parte de la integración de Irán a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y que es un acuerdo económico por $400.000 millones que firmaron y que tiene un plazo de 25 años, como también hoy nos recordaba Telma. En ese marco del plan de la iniciativa de la Ruta y de la Franja y la Ruta, se inauguró, como decía, el 25 de mayo, esta línea ferroviaria que acorta enormemente los plazos de entrega de las exportaciones del petróleo iraní hacia China y hacia distintos otros lugares del mundo, ¿no? Esto muchos marcan que la integración de Irán a la iniciativa del cinturón de la ruta y de la Franja y la Ruta sentaba las bases para lazos políticos y económicos mucho más profundos que se podían traducir en una influencia estratégica sobre toda la región, que también podría ir ganando China, que es una región tradicionalmente muy afectada por los intereses estadounidenses, ¿no? Y ahí tenía una importancia muy grande. Una visión que tanto Pekín como Teherán comparten de ir aliviantando la influencia de Estados Unidos en ese lugar. Como les decía, el 25 de mayo ese tren de carga llegó al puerto cerco de Aprin, que es el más grande de Irán, que está muy cerca de Teherán, y es procedente de la provincia china de Xi'an. Y ese es el recorrido inicial de este tren. Esta ruta ferroviaria entre ambos países reduce a 15 días por tierra lo que antes se tardaba entre 30 a 40 días por mar para lo que es el tráfico de mercancías, el tráfico petrolero, y es un tren que pasa para hacer este recorrido por Turkmenistán y Kazajistán también, ¿no? Y que van quedando incorporados a toda esta ruta. Y además era la primera fase de un corredor ferroviario China-Europa de carga mucho más importante que el que ya está funcionando, del cual hemos hablado algunas veces. Ahora, había otro antecedente que me parece a mí que tenemos que tener en cuenta, además de este. El 12 de mayo, unos días antes de que llegue este primer tren, funcionarios de los ferrocarriles nacionales de Irán, Kazajistán, China, Uzbekistán, Turkmenistán y Turquía se habían reunido en Teherán para ver cómo se ampliaba esta red ferroviaria y abarcaba a estos 6 países, uniéndolos con esta red ferroviaria, imponiendo tarifas competitivas con el objetivo de impulsar el comercio y la conectividad regional. Otra ventaja que se estaba hablando, una mayor seguridad de acuerdo en comparación con la ruta marítima, ya que sabemos que el Mar Rojo era una de las zonas que se usaba para esto, y en el conflicto y los bombardeos con lo que está sucediendo en Yemen, con los hutíes, etcétera, quedaron bombardeados más de 30 buques mercantes y 10 petroleros en el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Océano Índico por todos estos conflictos. Este tren además aportaba
esta línea ferroviaria, mucha más seguridad para este transporte. Y China tiene un temor también, que a medida que estas guerras comerciales, estamos hablando de, esto estaba analizándolo antes de los bombardeos. Estábamos en mayo, estábamos a fin de mayo. Mientras iban intensificando estas presiones y guerras comerciales, podía ser que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita sean más factibles de ser presionados por los Estados Unidos para el suministro de petróleo a Pekín, cosa que confiaba que Irán no iba a ser presionado en este sentido. Todo esto era muy interesante, importante que se está dando, y insisto, el 25 de mayo se inaugura esta línea ferroviaria. Y hoy, como hablábamos con Telma, los primeros misiles israelíes que caen sobre Teherán... No me digas. Que entre uno de sus objetivos, ¿cuál tenía? La ruta ferroviaria de la Ruta de la Seda, que se había inaugurado pocos días antes. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque de esto casi no se habla. No digo que sea la variable fundamental, pero es otra de las cosas que debemos tener en cuenta cuando analizamos el tiempo y la oportunidad del ataque de Israel a Irán, ¿no? Cómo en una jugada pueden estar involucrados varios objetivos y múltiples intereses, como es lo que estamos viendo ahora, que está sucediendo en todo el mundo. Sobre todo porque Estados Unidos, en todo este tiempo, vino atacando sistemáticamente el comercio entre Irán y China. Por ejemplo, unos meses antes, el 20 de marzo, había sancionado la terminal petrolera Wanxin-Guizhou, ubicada en China, por comprar y almacenar crudo iraní, desde un buque iraní que ya estaba sancionado. El 1 de abril había sancionado a 6 entidades y algunas personas físicas con sede en Irán, Emiratos Árabes Unidos y China, que habían participado en la adquisición de componentes clave en nombre de entidades vinculadas a los programas iraníes de vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos. El Departamento de Estado, para esa fecha, para el mes de abril, había afirmado que Irán sigue dependiendo en gran medida de China para llevar a cabo sus actividades malignas en Oriente Medio. Este es otro ejemplo de cómo el Partido Comunista Chino y las empresas con sede en China brindan apoyo económico y técnico clave a Irán y sus aliados, lo que genera inestabilidad regional y amenaza a los socios y aliados de Estados Unidos. Che, Marcelo, entonces las iniciativas malignas de China no son solo en Argentina, estoy viendo. No son solo en Argentina. China es un demonio mundial, ¿no? Exactamente. Y bueno, obviamente con los acuerdos económicos y la Asociación Estratégica Integral, firmada además entre China e Irán, China era una puerta fundamental para romper el aislamiento al que Irán está siendo sometido en todo este frente. Creo que tenemos que tener también en claro cómo el desplazamiento geopolítico de China, la apertura a distintos socios y cómo las iniciativas del Franja y la Ruta, los BRICS ampliados ahora, que van conformando un nuevo escenario multipolar y geoestratégico, también tienen que ver en este ataque que se produjo de Irán a Israel. Ayer mismo, 20 de junio, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, Fu Kong, que es el representante permanente de China ante las Naciones Unidas, habló en esta reunión de seguridad del Consejo y dijo nuevamente que las acciones de Israel violan el derecho internacional y las normas de las relaciones internacionales, ponen en peligro la soberanía y la seguridad de Irán, socavan la paz y la estabilidad regionales, y China condena esto rotundamente. Declaró las condena en este tono de China, ¿no? Es inusual un tono tan fuerte, me parece. Que va tomando fuerza cada vez más, claro. Pero que no es solo el tono, porque también hace pocos días un buque militar británico pasó por el estrecho de Taiwán, lo cual hizo que más de 40 aviones de guerra chinos sobrevuelen la zona, se pongan en alerta los buques tanto de China como de Taiwán, y también salió muy fuerte China a condenar estas provocaciones, enmarcándolas dentro de todo este escenario del cual nosotros estamos hablando, ¿no? Que era un buque británico. Sí, británico. Comercial, digamos. Una de flota británica, no comercial. Una patrulla militar. Costera, una suerte de patrulla costera británica. Sí, le agarró militar, nostalgia por Hong Kong, algo así. que si bien, porque por el estrecho de Taiwán pasan
está permitido que pasen barcos no militares. Cuando pasan barcos militares, ahí China prende las luces de alarma, ¿no? Y este hecho lo calificó en el contexto de lo que está sucediendo hoy como una provocación directa hacia China. Así que bueno, ahí vemos como me parece a mí, no hay una sola razón para entender el conflicto. Hay varios jugadores en juego y yo sigo pensando que más allá de los intereses particulares que se están jugando en distintas partes del mundo, bueno, la base de submarinos nucleares en Ushuaia, Claro. ¿no? Creo que todo eso hay que verlo en un mapa en el cual el enfrentamiento que está llevando adelante Estados Unidos contra China y contra Rusia también es el gran paraguas que nos ayuda a interpretar las múltiples variables y conflictos que estamos viendo hoy en el mundo. Sí, por cierto, hoy hablar de un problema regional, por ejemplo, decir que lo que hay en Medio Oriente es un problema regional, es un grueso error de perspectiva. Es decir, hoy todo se ha convertido en global, en planetario, ¿no? Es que hay un nuevo orden mundial y lo que está en juego, o sea, está caducando el orden mundial surgido de la post-Segunda Guerra Mundial. Sus instituciones están en crisis, Estados Unidos y Europa están en una enorme crisis y ahí está, ¿no?, naciendo un orden nuevo que no sabemos exactamente cuál será, pero tiene jugadores claros, digamos. El sistema político internacional ya nació, es diferente. Lo que falta es el orden legal, institucional, que todavía no se ha construido, pero bueno, esto lleva un tiempo, ¿no? Además, en este momento, justamente este conflicto entre Israel e Irán demuestran el grado de ineficiencia que tienen estos instrumentos. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad ni se reunió, ni habló. La organización esta internacional de energía atómica que la lidera un director argentino que me da vergüenza decirlo, Rodolfo Grossi. Me suena como para hacer mal a Luis Almagro de la OEA. Es como el Rafael Grossi bueno. ¿Qué hace la Organización de Estados de Energía Atómica en este conflicto? Se mantiene. Primero pusieron una duda de que Irán podía llegar a tener construir algún tipo de arma nuclear. Y después salen a decir que no. O sea, todos los organismos internacionales vemos que están totalmente decadentes. Y en la lógica del discurso de Trump, ¿no? Que sí, que no, que puede ser. Y aparte también, que no sirven ya para lo que fueron creados, no sirven para lo que fueron creados. Y en general creados. lo que también distintos analistas dicen es que Israel, tanto Israel como Estados Unidos no se juegan a atacar un país con armas nucleares. Justamente, atacan, son guerras proxy, no van a estar atacando un país que los puede poner en paridad de condiciones, ¿no? Eso lo dice John Mearsheimer, que tiene un libro maravilloso, se llama El lobby judío, un analista norteamericano excelente, que dice eso. Dice, si ustedes se fijan, Estados Unidos ataca a Libia, contra Gaddafi, porque no tiene, o ataca a Saddam Hussein. Dice que tiene armas de destrucción masiva, pero es mentira. Por la misma razón ataca a Irán, y con una mentira también, que es la de que tendría hipotéticamente la capacidad de construir armas nucleares, cosa que no es verdad. Claro, pero como nos recordaba hoy Atilio, en todo el siglo XX, estas guerras contra países sin armas nucleares que inició tampoco las pudo ganar. No, tampoco. Aún con armas nucleares. Aún con armas nucleares, porque no la podés emplear. El arma nuclear hoy, digamos, el primero que dispara una bomba atómica va a ser respondido por 10 bombas del otro lado, que a su vez van a generar 10 bombas más. Y todo esto se hace sin intervención humana. Es la distopía que se presenta en la película aquella 2001, Odisea en el espacio, que la máquina se independiza, porque hay un tema de tiempo. Cuando vos tenés que ver la trayectoria de misiles que vuelan a 20.000 kilómetros por hora, es decir, no hay tiempo físico para que se reúna el alto mando de un país. Esto lo resuelven las computadoras. Y esta es la preocupación de Noam Chomsky, que le ha dicho muchas veces, el tema de un error informático que produzca un apocalipsis nuclear. Claro, un virus que se meta sin querer. Había, la película Brasil, ¿se acuerdan de que qué excelente esa película, la mejor. Que hay un bichito y te las toca. Pero eso sumado a el tema del uso de la inteligencia artificial también, que ahora como campo de experimental en la misma Palestina, en Gaza,
¿no? Ya Telma sacó una nota, hay varias notas de Lina Merino, de Telma, de Gustavo Veigas, también al respecto del uso de las armas manejadas por inteligencia artificial, ¿no? Cuando se ahorran los problemas éticos y morales, porque por algoritmos que con un puntaje determinado atacan, sí, pero bueno, atacan a las personas claves en entornos más débiles, más frágiles, que son cuando están cenando con su familia y todo, y ahí digo que no entra en juego, no sé, alguien que pueda tener no lo tiene, porque la derecha rabiosa no lo tiene, pero digo, igual alguna vez tuvieron un origen humano, un ser humano que esté apretando humanos que los hicieron un botón, y que haya criaturas, puede pasarle una duda por el cerebro, aunque tenga la responsabilidad absoluta, pero digo, en cambio una máquina no existe. No te decía con esto de la ética, que es verdad lo que vos decís, digo que sí una responsabilidad humana a los que se pueda ir a buscar por ser responsables de estas cosas. Va a haber. Totalmente, bueno. No lo tenemos que olvidar, claro. Tremendo. Lamentablemente, vamos a seguir varios sábados con esto, porque esto no va a terminar tan rápido, está escalando, así que vamos a ver cómo continúa. Bueno, vamos a seguir también con el tema de, acá el hashtag del programa, a quienes nos están ahí mirando por YouTube lo ven, es hashtag Cristina Libre. También les contamos que hay toda una campaña internacional por lo mismo, por Cristina, por la libertad de Cristina, especialmente, bueno, hay esta campaña se está convocando desde